Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Yo soy Marco Nieto y esto es Punto de Encuentro. Como se podrán dar cuenta, vamos a empezar con nuestras entrevistas y bueno, tenemos a la gran Nadia Newsabi con nosotros. Estará amadrinando a nuestro medio en este sueño que hoy empezamos. Nadia, bienvenida. Muchas gracias a ti, estimado. La verdad es que es un honor que pues estemos, me gustó mucho esta palabra, amadrinando este proyecto, que pues justo busca eso, encontrarnos, ¿no? Saber que en la lejanía y en la diferencia también hay puntos de encuentro. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a entrar en materia rapidito. Cuando yo te menciono caballo rucio, ¿qué significa para ti? Mira, ahorita dijiste la palabra y luego pensé en cafetales. Sí. Pensé en cafetales. Yo soy de un pueblo de la Mixteca Alta en Oaxaca que pertenece al distrito de Tlaxiaco, en el municipio de Santa María Yocuiti y en una agencia municipal, ¿no? Soy una agencia que es Caballo Rucio, La Soledad Caballo Rucio. Realmente es un pueblo, digamos que se formó a raíz de un deslave. Los antiguos iban hacia Mexicalcingo, quienes conozcan esta parte de la Mixteca. Claro. Y en ese cruce se desgajó un cerro y la figura que quedó en ese desgajamiento justamente es un caballo blanco. Entonces, así empezó mi pueblo. De hecho, sí, ahorita que dijiste la palabra, luego pensé en el café, pero cuando está en flor, ¿no? Cuando está en flor. Ok. Y pues es una actividad que, hay que decirlo, se comenzó a retomar más recientemente porque durante un tiempo se vio como una actividad económica que dejaba muy pocos ingresos económicos, había mucho intermediario. Y la población justamente comenzó a migrar porque el café ya no era una actividad que dejara remuneración. Entonces, ahora, sobre todo jóvenes, están empezando a generar proyectos culturales. A retomar. A través del café. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo te defines? ¿Cómo se define Nadia Newsabi? Ay, es una pregunta bien compleja porque pienso que quizá una cosa que no puede faltar en esta mujer que soy, tendría que ser uno, la identidad que siempre se está repensando, dos, la migración y tres, la necesidad de dejar por escrito las cosas que me han tocado vivir. Justo de pronto luego les comento que hay algunas personas que me dicen, es que tú siempre hablas de la migración, siempre hablas de la lejanía. Digo, ojalá pudiera hablar de otra cosa, pero hablo de lo que nos toca vivir. Claro. Y pues yo nací en una comunidad mixteca en Oaxaca, pero mis papás desde mucho antes de que yo naciera, ellos fueron al Valle San Quintín, la mayoría de su vida fue ahí, estuvieron 15 años en el Valle San Quintín trabajando como jornaleros agrícolas. ¿Qué significó ser esa niña migrante? ¿Significó una crisis de identidad o no? Fíjate que yo pienso que ahora que tengo más como cuestión crítica, digamos, de ver la migración, pienso que la migración puede suceder dos cosas. Una es que tu identidad se reafirme en medio de la diferencia y la otra es que se borre por esa misma diferencia. Entonces, en mi caso, algo que sucedió fue que yo pienso que a pesar de que el Valle de San Quintín actualmente es un lugar donde todavía hay mucha gente que migra desde varios estados del sur, ahora comienzan figuras como por ejemplo los líderes de colonia, que está buscando hacer como una organización, digamos, más sí política, social, pero cultural, de reforzamiento de identidades. También hay una radio allá indígena, pero hace muchos años, sobre todo en los 90, las personas que eran de origen indígena eran muy discriminadas y discriminados, incluso en los mismos campos de cosecha. Entonces yo cuando crecí en la frontera, yo crecí en una familia donde con una mamá que no terminó su educación primaria,
porque a pesar de que estudió en una escuela mixteca, en una comunidad mixteca, con maestro mixteco, o sea que lo obvio es que hubiera recibido clase mixteco, a ella se le obligaba mucho al hablar el español y ella empezó a aprender español como a los 15 años. Entonces, la violencia que vivió fue muy fuerte. Y entonces ella, cuando ya comienza a aprender español, pues como que empieza a decir, pues yo viví tantas cosas dolorosas que mis hijos no pasen lo mismo. Entonces, la infancia que yo tuve en el Valle de San Quintín fue una infancia mayoritariamente en español. Entonces, pienso un poco por qué había como esta vergüenza de hablar en público, en mixteco o con otras personas que no fueran en tu casa. Y pienso que fue eso, ¿no? Como esa, pues hablar una lengua originaria o indígena me da menor estatus que hablar español, ¿no? Ok, otra pregunta que quiero como para entrar en contexto es, ¿quién te hace y en qué momento el arraigo de la cultura? Pues fíjate que cuando yo casi voy a cumplir 8 años, mis papás se regresan a Oaxaca. Regresamos a vivir al pueblo de mi mamá y sobre todo les quiero decir que en esos años la frontera comenzó a ponerse muy densa, muy color de hormiga, digo yo, ¿no? En esos años comenzó también a ser más visible toda la violencia que estaba generando el narco y pues Valle San Quintín es muy cercano a Tijuana y de hecho hasta hace unos años todavía hubo una nota en el 2020 de uno de los mayores campos de marihuana en el norte que estaba en San Quintín, ¿no? Entonces eso muy poca gente lo sabe. Entonces mi familia ya comenzaba a ver toda esta violencia que había y también siempre había esta nostalgia, ¿no? Me acuerdo mucho que mis papás por las noches, cuando estaban preparando para el otro día irse temprano, comenzaban a platicar que del chico zapote, que del zapote, frutas que allá en el norte no había, bueno, en el norte de México no había. Entonces siento que siempre tuvieron esta nostalgia de volver y cuando vuelvo a mi pueblo, pues yo entro ya de lleno a mi idioma, pero también más allá de eso entro a conocer qué es esto de la cultura mixteca ya vivida adentro de nuestra comunidad. Pero yo la verdad es que no era que yo, pues soy mixteca, soy indígena, no, como que no había esta conciencia. Más bien cuando salgo para estudiar sobre todo el bachillerato y la universidad después, como que ya me di cuenta que pues que me veían como alguien bilingüe, pero no bilingüe inglés-español, no bilingüe francés-español, sino bilingüe mixteco-español y que como que eso no era tan válido que las otras formas de ser bilingüe. También que asociaban mucho a las personas indígenas con lo sucio, con lo pobre, con lo incivilizado, también como incluso, ¿no? Pensando que quizás no éramos personas inteligentes. Entonces, como que yo dije, o sea, si no te puedo responder lo que tú me dices, no es porque yo no soy inteligente, es porque no entiendo el idioma completamente. No entiendo tu idioma, ¿no? Entonces, siento que ahí fue donde yo tuve dos cosas. Una primera, la verdad, yo lo digo con mucho vergüenza, pero también mucho dolor, que yo empecé a avergonzarme de ser mixteca. Porque cuando yo llegué a la Ciudad de México, a pesar de que yo viví en Iztapalapa, que es un lugar donde hay muchas lenguas originarias, yo no tenía tiempo de ir a las reuniones o buscar cosas culturales o demás. Entonces, después, justo gracias a muchas personas que también provenían de diferentes grupos indígenas, vi que no. Pues tanto puede ser francés, como puede ser lusabe, como puede ser tacuate, como puede ser alemán, y no tendría que haber ningún problema, ni tendrías que ser una persona de primera o de segunda, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso yo dije, no, pues ¿por qué soy yo la que tengo que cambiar? ¿Por qué soy yo la que tengo que avergonzarme? ¿Por qué soy yo la que tengo que ocultarme, guardar silencio? Cuando, si somos sinceros, este territorio era antes de nosotros, desde hace mucho antes, desde hace mucho tiempo. Entonces, pienso que eso hizo que yo comenzara a pensar y a trabajar un poco que si los pueblos indígenas y las lenguas indígenas están desapareciendo, no es una cosa gratuita, es una cosa de consecuencia por toda la violencia que ha habido alrededor
de las personas que somos hablantes de una lengua indígena y pertenecientes a un pueblo indígena, ¿no? Por ejemplo, todo mundo quiere decir que es descendiente del español, porque pues esto es ¿cómo se llama? Lo poderoso, lo importante, y digo, sí, seguramente tenemos sangre española todo mundo, ¿no? Claro. Pero también decir, bueno, sí, pero también tengo sangre ñusabi, quizá tengo sangre afro, quizá tengo sangre asiática, no lo sé. O sea, por eso decía que me gusta mucho el nombre de este espacio, ¿no? Porque creo que ese punto de encuentro en la diversidad, mucho se ha pensado la diversidad como algo problemático, ¿no? Sí. Pero el punto de encuentro justamente nos ayuda a decir, en medio de toda esa diferencia, hay algo que nos une. ¿Siempre has escrito o llega el momento en el que dices, ok, me gusta esto y lo voy a asumir como tal? Pues fíjate que yo comienzo a escribir de como con mayor detenimiento a partir de los 17 años, pero pienso que en ese momento no pensaba que era poesía, pero yo comencé como desde niña a escribir mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis sueños, que iba mucho ligado con la migración, porque al menos aquí en California he visto que la gente sí tiene horarios, ¿no? Por ejemplo, que salen a la 1 o a las 3, pero allá creo que hay menos regulación de los trabajadores agrícolas. Como que yo pasé mucho tiempo sola y también como que fui una niña, aunque ahora soy muy hablona, fui una niña muy silenciosa, muy tímida cuando era niña. Y también después fui un poco agresiva, también lo tengo que decir, ¿no? Como que mucha gente dice, ¿sabes que eres muy amorosa? Digo, ahora, porque me dicen que cuando era niña tuve una etapa. Entonces, como que por esos tiempos sola, como que empecé a escribir, ¿no? Escribir como una forma también de contarme a mí misma, mi camino, mis dudas, mis miedos, mis sueños. Y después pues como que compartí algo y la gente empezó a decir, oye, eso que dices está lindo, también creo que yo he vivido algo muy similar, entonces la identificación. Se identificaron y me di cuenta que la palabra es muy poderosa, ¿no? La palabra es muy poderosa y que es importante que aprendamos que nadie va a contar nuestra historia, ¿no? Nadie va a hablar de la gente nahual, de la gente tacuate, si tú no lo haces como parte de ese espacio, ¿no? Nadie va a hablar de la migración en Oxnard, sino la gente que está aquí. Nadie va a hablar de en Nueva York con toda la gente que llega de todos los lados, sino la gente que está en ese momento ahí, ¿no? Sí. Entonces es eso, es también reconocer que las narrativas que hemos vivido, sean violentas, dolorosas, gozosas, tristes, como hayan sido, son porque las vivimos y hay que nombrarlas, hay que compartirlas para que no se olviden. Claro. ¿En qué te inspiras? ¿Qué se inspira nadie? Fíjate que pienso que mucho estos temas de inspiración y estos temas de los que escribo, pues tiene mucho que ver con la migración sobre todo, que es pues algo que yo, por supuesto que lo he disfrutado, migrar, porque uno migra para ir mejorando ciertas cosas en su economía, en sus estudios o demás, pero también le he padecido mucho, ¿no? Entonces, escribo, digamos, me inspira, me provoca la migración que me ha tocado vivir, pero también el haber nacido mujer en un pueblo en el que de pronto mucha gente piensa, y ojalá no ofenda yo a nadie, pero mucha gente piensa que los pueblos originarios nos amamos, nos tomamos de las manos y cantamos, y la verdad es que puede que sí, pero también hay mucha confrontación, y de pronto yo nunca estuve muy de acuerdo con la idea del ser mujer que se tiene en muchos pueblos mixtecos. El rol de la mujer. El rol de la mujer. Entonces, también de eso escribo, ¿no? De, pues decir, oye, yo no estoy de acuerdo en que mi papá, por ser mi papá, decida con quién me voy a casar, ¿no? No estoy de acuerdo en eso. Entonces, de eso también empecé a escribir porque siento que me mueve mucho que la palabra también puede ser usada para denunciar, para celebrar, pero también para denunciar. Haciendo un espacio, ¿sigue pasando este tema del el hombre decide sobre la mujer? ¿Ese rol de la mujer sigue realmente en este momento, a estas alturas? ¿Sigue ese rol jugando la mujer? Fíjate que
sí, en pleno siglo actual que estamos, todavía hay muchas experiencias que me han llegado de oído muy cercano, donde, por ejemplo, es muy normal que un hombre de 40, 50 años se case con alguien de 16, 17 años, ¿no? Entonces todavía sigue siendo muy normal las uniones con mucha diferencia de edad. Ujú. Y también, por ejemplo, esto de que muchas mujeres, por ejemplo, no tengan tan libre acceso de ir a estudiar si quieren. Porque eres mujer. Exacto, y también porque como que ya hay un rol muy específico de pues hijos casa, ¿no? Cuidado de padres. Entonces, el querer como cambiar eso Ujú. también genera Sí, polémica, ¿no? claro. Entonces, yo, por ejemplo, he sido vista también, sí, como alguien que le valoran por lo que está haciendo, pero también como alguien que pues está moviendo cosas, ¿no? Que está Y que tú estás pensando. mal influenciando a la juventud de la Mixteca, Sí, por así sí, decirlo. sí, Es o sea, decir, porque tú quieres ser como ella, no está bien que seas como ella. no, no dijeras de la Mixteca, ojalá, pues en mi casa nada más, ¿no? Así de, pues es que, pues como nadie anda y va y viene, yo así quiero hacer, ¿no? Entonces yo digo, qué bueno que vayamos decidiendo, pero sí, para muchas personas es muy mal visto que yo ande de aquí para allá, quién sabe dónde duerme, quién sabe qué hace, ¿no? Ahora, qué bueno que tocas ese tema, porque entonces, ¿qué te hace sentir ser ese referente ahora? O sea, ¿qué te hace emocionalmente? ¿Qué te mueve? ¿Qué le mueve a nadie? Muy sinceramente, al inicio a mí me costaba mucho, ¿no? O sea, al inicio me causaba incluso mucho dolor porque la gente, o sea, y sobre todo varones, se ponían tan broncudos conmigo, ¿no? O sea, ¿por qué me cuestionaban, me criticaban tanto? También algo que quiero decir mucho es que yo creo que la gente piensa que uno es millonario por andar de aquí para allá dando talleres. La verdad es que no, o sea, al menos en México, yo creo que casi el 80-90% de lo que yo hago es financiado por mí. ¿No? Y eso mucha gente no lo sabe. Okay. ¿No? Entonces, que si yo voy a dar, por ejemplo, hace poquito di un taller justamente entre Nesa e Iztapalapa, y nadie fue para decirme, necesitas hojas de colores, necesitas crayolas, no, o sea, yo con mis recursos fui y compré y dije, vamos a hacer talleres para que empiecen a escribir su idioma. Entonces, de pronto dicen, pues es que anda acá, anda, ya no sé qué. Y uno se cansa, la verdad, Marco, uno se cansa de estar justificándose, porque bueno, al final esto ni siquiera es para mí, en realidad yo lo hago, y te voy a ser muy sincera, porque yo todavía no soy madre, pero yo digo, a mí me gustaría mucho que en el momento en el que yo decida que ya es momento de tener hijas, hijos, hijes, ellos no tengan que estar justificándose ante el mundo para defender una identidad. Qué bueno que ojalá esta rebeldía, como lo ha nombrado incluso, no mía, ojalá que contagie a otras personas de que se convenzan de que es importante que cuenten sus historias, pero que también las defiendan, ¿no? Entrando un poquito ya en materia, tenemos Dorsal, que es tiene un premio mesoamericano de poesía Luis Cardosa y Aragón de 2021, que a mí realmente me parece impresionante. Yo tuve la posibilidad de ojearlo. ¿Cómo llega Dorsal? ¿Cómo llegas a ese nivel de esta, no sé si es introspectivo o no? A mí me lo pareció así. Pero ahora cuéntanos cómo llega Nadia a este nivel de Dorsal, a este... Pues mira, fíjate que Dorsal es una historia que tiene muchos años que la escribí, en el 2015. Comencé, pero no tenía todavía como el valor, digo yo, de sacarlo a la luz. Porque también creo que tú también que estás escribiendo, pues sabes que cuando pones algo ya afuera, ya es del mundo, ¿no? Sí. Ya es del mundo y pues ahora sí, ¿no? Ya deja de pertenecerte completamente. Claro. Pero también pones, no solo es un poema, es parte de ti, ¿no? Es tu identidad, tu cosmovisión, tus dolores, tus gozos que pones ahí y que compartes. Dorsal es una historia que... Si es verdad que yo no la viví en mi cuerpo, digamos, la presencié.
Ok. Que es una historia que ocurre muy cerca de acá, en el Valle de San Quintín, hace muchos años. Es una historia de infancia que yo recupero, vuelvo a investigar, vuelvo a escuchar sobre dos actos muy violentos que se vivió en ese momento. Algo que es necesario decir es que justo en los años 90 había una presencia muy fuerte de varias iglesias, sobre todo provenientes de acá, de Estados Unidos, Ok. donde había una idea muy marcada del pecado y del bien, ¿no? Entonces, esta historia parte de ella es de Apolinar, que comienza una transición hacia ser estrella, ¿no? Entonces, esta idea de la diversidad, digamos, sexual, de la diversidad de identidades, pues era muy mal vista. Entonces, eso tenía mucho que ver con la religión, ¿no? Y algo que sucede, yo recientemente estuve nuevamente en San Quintín y fui a una iglesia que fui cuando yo era muy niña. Wow. Y el panorama sigue siendo exactamente el mismo. ¿En serio? Como ¿qué te diré yo? El 80% de la gente que asiste a esa iglesia es de origen indígena y es jornalera. Entonces, que no es algo gratuito. O sea, también creo que yo respeto mucho, no todas las creencias, pero creo que hay algunas que han sido también muy fuertes en el tema de las identidades culturales, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en las mujeres triquis que asisten a esta iglesia, que se quitan su huipil, cuando una mujer triqui nunca se quita su huipil para ponerse falda larga, para ir a la iglesia. Entonces, wow. Esta historia es de Estrella, pero también es de Vicente, su hermano, ¿no? Que su hermano sufre una muerte muy violenta. Y esa muerte obedeció, y ahora gracias a amigas y amigos periodistas también que se dedican a los medios y demás, pues me di cuenta de que hubo muchas cosas que no salían en el periódico, ni en la radio, ni en la tele, porque pues eran gente indígena, gente que es de Oaxaca, que pues está trabajando en el campo, que a nadie le importa. Wow. Y entonces hay muchas cosas que esta historia de Vicente fue una historia muy brutal de un asesinato. Wow. Pero la culpa de ese asesinato recae en el cuerpo de Estrella, ¿no? Así de tú porque andas haciendo cosas que van contra Dios, que andas pintándote la boca, no sé qué. ¿En serio? Por eso sucedió eso a tu hermano, ¿no? O sea, transportan la culpa hacia la cuestión más débil en ese momento. Claro, y aparte, en vez de decir, esto sucedió porque en la frontera están pasando un chingo de cosas que no se dicen, hay mucha violencia, en vez de decir todo eso, no, es tu culpa por andar ahí de ofendiendo a Dios con tu vestimenta, con tu sexualidad. Tú por querer ser mujer. Exacto, entonces así comenzamos a escribir Dorsal. ¡Wow! ¿Te consideras un referente de la cultura mixteca, del New Savvy, Mira, más que un referente, quizá me considero muy inquieta, no muy inquieta. Hay personas que me quieren mucho y me apoyan, pero también hay personas que no les gusta, las personas que queremos hacer cosas, ¿no? Claro. De pronto, claro. Si estás quietecita en tu casa, si... Ahí estás bien. No pasa nada, ¿no? Pero si ya empiezas, que quiero hacer una videocolumna, que quiero hacer un periódico, quiero tener un programa de radio, ya. ¿Y por qué? ¿Y tú quién eres, no? ¿Por qué deberíamos de conocer tu opinión? Entonces, ¿no? La verdad es que más bien considero que soy muy inquieta, pero que me da gusto saber que esa cosa de ser inquieta ha buscado que otras personas también quieran ser inquietas, ¿no? Que no les den miedo. Sobre todo mujeres. Yo creo que también las mujeres, también las personas que pertenecen a alguna de las diversidades sexuales han sido las más silenciadas en nuestros pueblos, ¿no? Entonces creo que ojalá esto contribuya a darnos valor entre todas, entre todos, entre todas, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta cuestión de la revolución feminista? Mira, de la cuestión feminista yo ahí tengo un gran tema, porque el feminismo que nos ha llegado ha sido más un feminismo como occidental, digamos, que fue generado sobre todo por algunas clases de mujeres que pues fueron a la universidad. La verdad es que yo agradezco mucho los discursos que hicieron, porque a mí me empezaron a despertar, ¿no? Así de, oye, sí, están diciendo que tenemos derecho de estudiar, que esto, dije, sí, me resuena. Pero más bien dije,
voy a tomar lo que creo que puede entrar en mi cultura, Ok. pero, o sea, más bien voy a contextualizarlo, ¿no? Porque digo, bueno, aquí las mujeres quizá no hemos tenido la oportunidad de estancias de universidad o de posgrado, pero trabajamos en nuestras cocinas o en el campo. Entonces creo que cualquier cosa podemos quizá asomarnos a ella o a ese espacio, pero siempre adecuarlo a nuestros lugares propios, ¿no? Esto funciona o no funciona en mi tierra, con mi gente, y adecuarlo. Entonces yo te puedo decir que más que feminista, pienso que me mueve y me apasiona mucho el pensar en la generación de espacios donde las mujeres podamos, desde nuestras culturas e identidades, decirnos, nombrarnos, escribirnos, y también donde encontremos que es necesario que nos solidaricemos también entre nosotras, ¿no? A veces somos duras entre nosotras, entonces que nos solidaricemos. ¿Sí te consideras feminista? No quizá con esa etiqueta, pero quizás sí me considero como una mujer que está buscando que repensemos nuestros roles que nos dieron, ¿no? Por nacer en tal lugar, en tal pueblo, con tal lengua, más que los roles que quizás yo quiero decidir. Ok. ¿Qué le diría Nadia, la Nadia de hoy, a la niña migrante, esa niña que escribía en su soledad, esa niña? ¿Qué le diría la Nadia que hoy, para mucha gente, Nadia es un referente? Fíjate que justo hice apenas una publicación en Face ¿no? Que si yo lo contara a esa niña que cortaba fresas con sus papás en el Valle de San Quintín, que un día iba a venir a Los Ángeles o a Estados Unidos, el país donde sus papás siempre quisieron venir y no lo lograron, y que iba a venir a dar talleres, que iba a venir a dar una entrevista. Híjole, yo creo que se me ríe y se me dobla y se me revuelca de la risa, ¿no? No. Porque pues era una cosa bien impensable. También yo pienso que se han dicho muchas cosas sobre la gente que pertenecemos a pueblos indígenas y muchas veces no las hemos creído, ¿no? Entonces yo digo que también eso ha sido algo muy, muy fuerte, porque hemos creído los discursos que se han dicho de la gente morena, de la gente oaxaqueña, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizá eso también nos ha detenido mucho. Pues dice que no puedo, pues no puedo. Entonces, la verdad es que... Sí, dice que los pretitos no podemos. No podemos, ¿no? Entonces, pues asumo que no puedo. Entonces, que va a ser muy difícil, sí, porque no es fácil. No es fácil estudiar, no es fácil tener un trabajo bien remunerado, no es fácil dedicarse al arte, dedicarse a la cultura, dedicarse a los medios, a cualquier cosa que queramos. No es fácil, pero creo que también yo un poco he compartido que soy de una historia donde el no fue la respuesta a todo. Aquí por los sís, ¿no? O sea, hay que ir por el sí. O sea, ¿quieres ser profesionista? No. ¿Quieres? O sea, no porque no puedes, o sea, no porque no quisieras. O sea, hay que ir por el sí, ¿no? Yo quiero hacerlo, vamos a buscar el sí. ¿Soñaste con ser hoy esta mujer rebelde que va por el sí? Fíjate que soñé con cambiar lo que se decía de mí como hija de jornaleros agrícolas, ¿no? O sea, soñé con un día poder no sentir miedo ni vergüenza por mi origen, por que no tengo papás profesionistas, ¿no? Entonces, con eso soñaba, pero no con que estos libros iban a estar aquí, que íbamos a estar aquí platicando en este país, pero creo que sí soñaba con espacios donde yo pudiera contar mi historia, lo que me mueve. Y creo que también es muy importante como hacer consciente tus sueños, tus deseos y trabajar por ellos, ¿no? Y no como desde una visión materialista o demás, no, sino tenemos el derecho. O sea, ¿por qué no tendríamos el derecho de... ¿Te consideras exitosa, Nadia? Sí y no. Te va. Fíjate que pienso que mucho de mi vida y también de lo que me ha tocado es que el éxito está muy relacionado con el dinero. Y hace rato yo les decía que no es gratuito, que o sea, yo me dedico mucho a dar talleres y no es algo que, al menos en México, que al gobierno le esté preocupando por
ella va a enseñar mixteco a niños, vamos a darle un pago, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en realidad no, en realidad, o sea, mucho de lo que hago sí es como meramente autogestivo. Y es bien difícil, ¿no? Es bien difícil porque tendría que haber un presupuesto, tendría que haber cosas que se hicieran. Por ejemplo, yo estoy aquí porque mis paisanas y mis paisanos me trajeron. Estás porque los mixtecos, porque tu gente dijo, vente, queremos Sí, platicar sí. contigo. Sí, queremos que trabajes aquí con los jóvenes del programa de Tequio, queremos que nos des una charla sobre las identidades, ahorita vamos a trabajar también el tema con primeras infancias, ¿no? La construcción de arrullos en lengua mixteca. Wow. Entonces, en realidad les digo, o sea, si lo veo así, o sea, si yo veo, digamos, mi cuenta en el banco, digo, ay, no soy exitosa. Si veo, por ejemplo, cosas que quizá mis tías, mi mamá les hubiera gustado, como estudiar en la universidad, como tener libros, como viajar, y que yo lo estoy haciendo, pues, te diría, sí, tal vez sí. Y si te diría, como vinieron chicas acá, ¿no? Que justamente han leído mis poemas y vinieron y me dijeron, eres un referente, te queremos, ¿no? Nos inspiras. Y si eso es ser exitosa, entonces tal vez sí, tal vez sí. Pero te digo, por eso digo sí y no. ¿Te llena el corazón de esto, Nadia? Fíjate que me llena y me reta, ¿no? Me llena y me reta porque digo, bueno, se logró esto, pero como te digo que soy inquieta, digo, Más. sí, digo, ¿ahora qué hacemos? Entonces sí, pero te sigue retando, ¿no? Como que dices, bueno, Por ya esto más, ya ok, está. ya lo hice, vamos por más y más. Sí. ¿Eres una mujer plena? Yo digo que sí. ¿Sí? Partiendo de que ahora dices, todo lo que venga de aquí en adelante es esta satisfacción. Fíjate que sí, Sin que deje de ser satisfactorio esto, ¿eh? Sí, más bien pienso que como que veo, digo, esto ya sucedió, ¿no? Uh-huh. Ahora más bien, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos generar? También debo confesar que creo que la gente me apoya mucho, ¿no? O sea, me apoya, tú, ¿no? Que dijiste, vamos a entrevistar a Nadia. Entonces, yo no sé quiénes vayan a ver eso, seguramente pues de muchos lados de acá de los Estados Unidos quizá, y digo, México, pues va también llegando la voz, ¿no? De México también va llegando la voz, entonces, y digo, es así, ¿no? Se van llamando, se van construyendo. Desde el inicio de esta plática tú mencionabas el tema de tu mamá, uh-huh, en el que la educación había sido hasta cierto punto pobre, uh-huh, por las políticas públicas de la educación en México. ¿Qué opinión te merece esa parte? Fíjate que creo que sí hay una deuda, sobre todo en el sistema educativo, uh-huh, porque a mí me tocó ser de las personas becadas de INEA, okay, perdón, de INEA, de CONAFE, que no me estoy confundiendo de instituciones, de CONAFE, donde yo no aguanté, o sea, tienes que estar un año dando servicio en alguna escuela y supuestamente te pagan tu universidad. Y yo estuve como 2 meses en la comunidad que me mandaron, que fue una comunidad chatina, a 9 horas de la ciudad de Oaxaca. Y no es que diga, ay, 9 horas, no. Más bien, yo pedí que me mandaran a una población mixteca, uh-huh, para que yo pudiera trabajar con las niñas y con los niños. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que en esa comunidad chatina había maestros zapotecos, había maestros mixtecos, o sea, había de todo menos chatinos. Entonces, siento que, o sea, ese es un pequeñito ejemplo de que no se ha pensado, digamos, incluso en dónde se van a poner a los maestros, ¿no? Entonces, sí, las maestras. Entonces, sí creo que sí hay una deuda. Yo creo mucho en el trabajo colectivo, por ejemplo, como de esta organización de MICOP, que digo, es una forma de educación también, ¿no? En los, uh-huh, talleres, sí, claro, el programa de radio, entonces creo más en eso. Nadia, ¿eres feliz? Yo creo que sí soy feliz, aunque la verdad es que, siéndote muy sincera, como que justo te voy a decir de esta frase que puse, ¿no? En esta fotografía que subí a mis redes, como que empiezo desde hace algunos años a disfrutar los momentos de la vida. Porque si te digo, tengo más de 30 años, no tengo una casa propia, ¿no? O sea, si veo todas las cosas que me faltan y que haciendo talleres no lo voy a lograr, digo, híjole,
se me llena la cabeza de cosas, ¿no? También hay una parte de la población mixteca, sobre todo varones, que no les gusta mucho lo que yo hago. Claro. ¿No? Digo, bueno, si me pongo a pensar en eso me lleno de pájaros la cabeza y digo, ya no hice nada. Entonces, mira, yo tengo como una postura de vida y es que hay que vivir casi como Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. O sea, hay que vivir con la conciencia de este momento, ¿no? Con la conciencia de esto que puedo hacer. Yo te digo que mucho de lo que yo hago es esperando que mis hijas, mis hijos puedan caminar con más dignidad este mundo, donde las diversidades de todo tipo no tengan que ser aceptadas, ¿sabes? Sino que sea algo totalmente natural el vivir en la diversidad, ¿no? Cualquiera que sea. Entonces, esa es un poco mi esperanza, ¿no? Eso es un poco lo que hago. Pero digo, si me pongo a pensar que quién sabe si se logre, que no sé qué, ya no hice nada. Entonces, pienso que es necesario caminar así, como en lo que podemos ir como un paso a la vez, ¿no? ¿Qué le falta a Nadia? Me falta... ¿Qué te falta por hacer? Híjole, me gustaría hacer muchas cosas. Quiero mucho generar como más proyectos, sobre todo con jóvenes, con mujeres jóvenes. Me interesan mucho las infancias y sobre todo bebés, ¿no? El trabajar con bebés para que comiencen a aprender su lengua desde 3, 2 añitos. Me faltaría poder vivir en mi pueblo y que haya las condiciones necesarias para que no solo yo, sino mucha gente nos quedemos a vivir por elección en nuestro pueblo. ¿Quién es Nadia? Nadia es una mujer ñusabi con una raíz afrodescendiente que no sabía que tenía, que tardó 8 años, no 7, en reconocer y en mirar y en estudiar, que está buscando no quedarse callada, que está buscando que su pueblo sea conocido, y se ha conocido no por lo que históricamente han dicho de él, sino que se ha conocido como un lugar en el que también hay mucha gente queriendo hacer cosas, ¿no? Queriendo compartir su voz y su historia. ¿Dónde te podemos encontrar? En mis redes sociales estoy como Nadia ñusabi, estoy así en todas las plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, y pues ahí estamos muy a la orden. Un mensaje para todo México, para Oaxaca, para los mixtecos, para todos los hablantes indígenas. Algo de ti que nos puedas proyectar ya para despedirnos. Pues bueno, para despedirnos me gustaría decirles que ojalá nos unamos más, ¿no? Que las fronteras, tanto internas como externas, no sean este motivo para seguirnos separando más. Claro. Y que ojalá podamos apoyarnos entre nosotras, entre nosotros. Nadie va a venir, digamos, a contar historias o generar espacios de cosas que no les sean propios, claro, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos una identidad de ser de un cierto estado, de ser de unos ciertos lugares, incluso de tener cierta forma de cabello, cierto color de piel, cierto acento también incluso, pues que nos unamos y que ojalá este espacio, este punto de encuentro, pues siga floreciendo y que aprendamos eso, que en la diversidad también hay espacios de encuentro, también hay puntos de encuentro, pero que esos puntos no existen porque sí, sino más bien se generan a partir de la voluntad, del compromiso y también de esta necesidad de seguir contando nuestras memorias en cualquier espacio. Entonces, bueno, yo deseo que sea un espacio bellísimo, muy floreciente, se vienen muchas sorpresas, muchas entrevistas con perfiles muy destacados, muy importantes, entonces no se las pierdan. Y también pues decirles a ustedes que también dentro de la virtualidad podemos ser una comunidad, ¿no? Entonces, claro, eso me gustaría decirles. Y pues muchas gracias a ti, Marco, gracias a ti. Por este espacio, por esta invitación y por la voz, ¿no?, que estás buscando generar y por los espacios. Muchas gracias y pues gracias también a ustedes. Muchas gracias. De verdad quiero hacer extensivo y público el agradecimiento. Te agradezco muchísimo. No se había podido dar esta situación. Y hoy la vida nos hace coincidir. Yo creo mucho en las coincidencias y esto es una coincidencia para todos. Entonces muchísimas gracias, de verdad. Nunca voy a terminar de agradecerte
el que tengamos una madrina de esta talla. Muchísimas Muchas gracias. Esto es la entrevista en Punto de Encuentro. Muchas gracias.